Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Hoy tenemos con nosotros a Elena Cerro Prada, como podéis ver aquí, y nos va a hablar de algo realmente que puede resultar sorprendente para muchos de vosotros, y es cómo una industria que nominalmente contamina mucho, que es la producción de materiales de construcción, puede contribuir a todo lo contrario, y es a reducir las emisiones, reducir la contaminación atmosférica. Para ello nos va a hablar de nanopartículas de titanio para fotocatálisis heterogénea y mineralización de contaminantes NOx, en concreto síntesis y caracterización en materiales de construcción. Elena viene del grupo de investigación en tecnología de materiales y medio ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de esta universidad, y su trayectoria empezó allá por 1997, estuvo 2 años en Digital System and Vision Processing en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Posteriormente, en el 99, realizó su tesis de máster por esa misma universidad, y entre el 99 y el 2002 ha sido miembro del Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing Collaboration del CERN, y en 2013 pues, consiguió su doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, el doctorado en física, en ciencias físicas. Desde el 2017 es subdirectora del Departamento de Construcción, Infraestructuras y Transporte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la UPM, y es de reseñar sus estancias predoctorales y colaboraciones con el CERN, y cuenta con más de 15 publicaciones internacionales y 10 contribuciones a congresos. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la síntesis y caracterización de nanopartículas fotocatalíticas para materiales de construcción, que es en lo que va a tratar esta conferencia, en la modelización y simulación de procesos fotocatalíticos en composites de cemento y en el desarrollo de materiales PCM con matriz cemento. Como veis, son temas muy cercanos al mundo de la construcción, muy interesantes porque abordan el reto de ser más verdes, ser más eficientes, y yo no me queda más que agradecerte el que estés aquí con nosotros hoy, Muchas Elena, gracias. y el tiempo es tuyo. Y pasa el poder. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias primero a Ignacio por permitirnos difundir nuestro trabajo, hacerlo un poquito más cercano. Gracias a vosotros, alumnos, que estáis aquí con nosotros para escuchar este seminario. Si os parece, vamos a comenzar. Y nos planteamos una pregunta, y es, como decía Ignacio, una industria tan contaminante como es la industria cementera, si es capaz de alguna manera de contribuir a mitigar o eliminar los contaminantes que existen en zonas urbanas. Parece complicado, vamos a intentar analizar si esta pregunta tiene solución y si es viable. Y para ello nos vamos a remontar un poquito a casi 2 siglos atrás, cuando, bueno, gracias al desarrollo y, digamos, la transmisión de las leyes de la termodinámica, sabemos trabajar la energía, sabemos transformar la energía en calor. Es en ese momento cuando el hombre expande su desarrollo industrial, sobre todo, en el desarrollo de industrias tan importantes como la metalurgia, como el avance en la industria textil, la industria cementera también, la industria automovilista. Y todo ello es posible precisamente por eso, porque las leyes de la termodinámica nos dicen cómo transformar calor en trabajo, y lo que el hombre habitualmente hacía por sus propios, digamos, por la fuerza, utilizando o bien a él mismo o bien animales, pues ahora trata de reemplazar esos trabajos por maquinaria. Desarrolla inventos tan importantes como la máquina de vapor o la máquina de combustión. Eso está muy bien. Tenemos ahora los vehículos que nos permiten llegar más rápido a más sitios, y se produce una rápida urbanización y una centralización en zonas urbanas, que antes estaban más dispersos en zonas rurales. Todo esto tiene un precio, y es la aparición de contaminación, la aparición de contaminantes en nuestra atmósfera, que antes a lo mejor había una serie de
de componentes de este tipo, pero que la atmósfera era capaz, digamos, de asimilarlos de alguna manera, y con la era industrial pues llega un poco también esta aparición masiva de contaminantes atmosféricos. Y nosotros nos vamos a centrar en los dióxidos de nitrógeno. Los dióxidos de nitrógeno, que son componentes binarias, oxígeno-nitrógeno, hay muchas posibilidades, pero cuando hablamos de los NOx nos centramos exclusivamente en el óxido nitroso, en el óxido nítrico, en esos dos primeros que tengo ahí subrayados en rojo. Se producen estos contaminantes óxidos de nitrógeno, se producen de tres maneras y siempre van asociados a una combustión. Tienen una primera aparición como la disociación y la reacción siguiente de nitrógeno y oxígeno molecular en la combustión que se produce a altas temperaturas. Ahí tiene lugar, digamos, los NOx, digamos, térmicos, que estarían en esta zona de aquí a partir de los 1000 grados. También se producen NOx de por sí porque los combustibles tienen en su composición tienen componentes de nitrógeno ligados a sus constituyentes, y entonces cuando se alcanzan ciertas temperaturas se desintegra a los NOx. Estaríamos en esta zona de la producción de los contaminantes. Y hay una tercera vía de producción de los NOx, que son los instantáneos, que entrarían a partir de los 1000 grados también como disociación del enlace nitrógeno en el nitrógeno molecular. Parece que esto es inevitable, efectivamente, cuando tenemos una combustión, cuando tenemos un proceso combustivo, se producen estos contaminantes, y la forma de intentar mitigarlos, pues lo más lógico sería desde la fuente primaria, es decir, desde el propio origen, intentar que se redujera esa aparición de contaminantes. Pero una vez que se han producido, pues también tenemos que tener alguna manera de neutralizarlos. Este, digamos, ya es el malo de la película, y como todos los malos, pues tienen alguna vulnerabilidad y tenemos que intentar encontrarla. La fuente fundamental de los contaminantes orgánicos son el tráfico de vehículos, el tráfico por carretera, como ven en esta gráfica. También, por supuesto, está asociado al uso y la transformación de la industria, en la industria, incluso también la producción, digamos, doméstica, en calefacciones, etcétera. Pero fundamentalmente estaría en los vehículos, donde se produce esa combustión. Y además hay que decir que, si bien de por sí esos contaminantes son tóxicos, también hacen posible otros efectos no poco agradables, como podría ser la formación de ozono superficial. Entra en juego gracias a la acción de estos componentes orgánicos, de estos contaminantes, la aparición de lluvia ácida, da lugar a baja visibilidad, bloquea la luz en la atmósfera, contribuye también al calentamiento global, y por supuesto, cuando se particula, cuando se aglomera en forma de partículas más o menos pesadas, pues tendremos posibles contaminantes ya de tipo pesado que puedan introducirse en las vías respiratorias. No solamente estamos hablando de potencial daño a lo que sería el ser humano o también los seres vivos como las plantas, sino también puede, y de hecho ocurre, está deteriorando pues el patrimonio importante, el artístico que tenemos, los edificios, etc. Como decía, tiene que haber alguna forma de neutralizarlo, si no es por la vía primaria, en su proceso productivo, vamos a intentar neutralizarlo una vez que ya se ha producido. Para ello podemos utilizar esta tecnología que ya está en uso, con un éxito bastante importante, una eficiencia cerca del 80%, que son utilizando amoníaco como agente reductor. El amoníaco entra en contacto con los dióxidos, con los óxidos de nitrógeno y con el oxígeno que puede haber molecular en la atmósfera, y fíjense que los productos de estas reacciones son nitrógeno y agua. Estos procesos se llaman procesos de reducción selectiva no catalítica o catalítica. Las reacciones son las mismas, lo que pasa que en la reacción catalítica está mediada por un catalizador, que sería
un óxido de titanio o un óxido de vanadio para acelerar esta reacción. Como ven, simplemente consiste en estos reactores que al final los productos de la reacción, como digo, son agua y nitrógeno molecular. Y esto ya se está utilizando con cierto éxito. Hay otras vías, vamos a explorar otras posibles rutas. Vamos a utilizar procesos de oxidación avanzada a través de radicales hidróxidos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las reacciones de nuestros óxidos de nitrógeno que entran en contacto con estos radicales que son muy reactivos, radicales hidroxilo y superóxido, que estarían en la atmósfera con normalidad, y estas reacciones dan lugar pues, a estos ácidos de nitrógeno que al final son o bien acaban degradándose produciendo nuevamente CO2 o agua, o bien precipitan, pero no más de 10 días durarían en una fase de la atmósfera. Bueno, pues parece que esta vía es interesante. Entonces, si intentamos potenciarla de alguna manera, acelerar que esas reacciones se produzcan, que ya se producen, pero intentar, digamos, precipitar esas reacciones, lo que podemos hacer es disociar el agua y el oxígeno molecular de la atmósfera. Para ello, para la disociación, una carga positiva y una carga negativa. La carga positiva, puesto ahí en forma de hueco, la carga negativa en forma de electrón. Par, electrón, hueco. Parece que tenemos ahora que entrar en escena un semiconductor. Los semiconductores tienen la capacidad, no son conductores a temperatura, digamos, normal, pero tienen la capacidad de que podemos hacerles conductores, podemos promover electrones que están en la banda de valencia del semiconductor, podemos promoverlos a que pasen a la banda de conducción, saltando esa banda prohibida que tienen los semiconductores, que no es muy grande y daría paso, digamos, a la producción de ese electrón, y con ese electrón y un hueco que deja el electrón en la banda de valencia, pues ya tendríamos la carga positiva y negativa que necesitamos para las reacciones de oxidación avanzada. Pero al semiconductor hay que proporcionarle energía, de alguna manera, para que se produzca ese par electrón-hueco. La energía la vamos a proporcionar a través de un fotón, Y esto es lo que sería un proceso de separación de carga fotoinducida en un semiconductor, que en este caso vamos a ver que vamos a utilizar el dióxido de titanio. Entramos entonces en lo que se llaman los procesos fotocatalíticos heterogéneos, y es porque las reacciones que estamos buscando se van a producir en superficie. Son procesos que se basan en la absorción de un fotón, que además le vamos a necesitar que tenga energía dentro del espectro, dentro de los ultravioleta, para que pueda saltar esa banda prohibida el semiconductor, y lo que va a hacer es modificar la velocidad de la reacción, dando lugar a la aparición de ese par electrón-hueco y participando en el proceso de oxidación avanzada. El semiconductor no entra directamente en la reacción, solamente la facilita, la cataliza. Este sería el esquema gráfico. Aquí estarían nuestros contaminantes, y cerca, digo, de la zona de la superficie del semiconductor, que es donde se producen estas reacciones, por acción de un fotón, uno de los electrones de la banda de conducción salta a la banda de valencia, supera el gap de energía prohibida, deja un hueco en la banda de valencia, y el electrón en la banda de conducción son capaces de reducirse y oxidarse con oxígeno, agua, y tendríamos el proceso que estamos buscando, ¿vale? Las características que tiene que tener el catalizador, ese semiconductor, aparte de ser vulnerable a la acción de un fotón ultravioleta para producir ese par electrón-hueco, le vamos a exigir una serie de características adicionales. Tiene que tener alta superficie, digamos área específica, porque ya digo que la fotocatálisis heterogénea se produce en superficie. Por lo tanto, es importante maximizar todo lo posible la superficie para que se pueda producir la reacción. Tiene que tener una distribución de tamaño de partícula uniforme,
Una forma esférica sería lo más adecuado, dado esa necesidad de incrementar el área superficial, y una ausencia de porosidad interna. Todos estos son los requisitos que le estamos exigiendo al semiconductor que va a entrar en juego cuando queremos neutralizar, mineralizar los contaminantes. Tenemos entonces la receta, los contaminantes, el catalizador, que va a ser dióxido de titanio, y un fotón que nos va a activar y va a producir esa separación de cargas en el semiconductor. Bueno, pues este sería entonces el bueno de la película, el dióxido de titanio. Tiene cosas espectaculares desde el punto de vista químico, es inerte y además fotoestable. Tiene un gap, una banda prohibida de aproximadamente de 3 a 3,2 electrones voltio, que corresponde a esos nanómetros de longitud de onda que están ahí. De 3 a 3 electrones voltio necesitamos, como decía, un fotón correspondiente a la radiación ultravioleta para poder efectuar el salto de la banda de valencia a la banda de conducción. Tiene un gap amplio, y esto, aunque parece que estaría en contra de lo que queremos que, recordar, el electrón salte de la banda de valencia a la banda de conducción, si el salto es muy grande, parece que estamos dificultando la reacción. Realmente sí y no. Hay que pensar que hay una reacción que entra en competencia con lo que nosotros buscamos, que es la recombinación electrón-hueco. El electrón y el hueco, cuando se ven cerca, se quieren recombinar. Entonces, si intentamos separarles de una manera amplia, vamos a minimizar esa otra reacción que entra en competencia con nuestra fotocatálisis. Permanece inalterado durante el proceso fotocatalítico, sigue siendo dióxido de titanio, aunque entre en juego con reacciones fotocatalíticas durante mucho tiempo. Todo esto son cosas buenas, y además el dióxido de titanio se muestra en 3 posibles fases cristalinas. La anatasa, que es esta de aquí, el rutilo y la bruquita. Las 3 pertenecen al sistema cúbico, o bien centrado en caras o bien centrado en aristas. Está muy densa, es una estructura muy densa, mucho menos densa sería la anatasa, es la que es menos densa, y hay 2 problemas en estas fases cristalinas en cuanto al rutilo y a la bruquita. La bruquita es inestable a temperatura ambiente, y el rutilo, sí que siendo estable, tiende a aglomerar, tiende a coagular. Por lo tanto, se hace muchísimo más denso y más difícil que ese fotón entre en su red cristalina y haga incidir uno de los electrones y saltarlo a la banda de valencia. Bueno, pues parece que la anatasa viene a ser el candidato idóneo, pero es que además la anatasa presenta muchos defectos superficiales en su estructura de forma natural. Como decía, las limitaciones. Hemos exigido al semiconductor una serie de características, pero es que además estamos intentando que se fotoactive con radiación ultravioleta, de la cual queremos obtener del Sol, de la radiación solar, que es gratis y además nunca se acaba. Pero solo del 5 al 8% del espectro solar corresponde a radiación ultravioleta. Luego estamos muy limitados, tenemos que maximizar en lo posible la reacción, y por eso queremos que tenga nuestro semiconductor una superficie específica para poder reaccionar, una superficie reactiva suficientemente amplia. Por otro lado está esa reacción que entra en competencia, el electrón y el hueco. No queremos que se recombinen, sino que el electrón y el hueco, cada uno por su parte, entren en ese par redox, en esa oxidación-reducción con el agua y el oxígeno, y así podamos neutralizar el contaminante. Por lo tanto, le estamos exigiendo a nuestro catalizador una serie de factores. Primero, que tenga superficie específica amplia, y luego además esa distribución de defectos superficiales promueve la absorción de los contaminantes, la localización de los contaminantes en sitios específicos de la superficie, y por tanto los fija, y así podemos intentar neutralizarlos de una manera más sencilla.
Hay que recordar que estamos hablando de electrones, fotones, son partículas atómicas, fermiones, bosones, entra la mecánica cuántica en juego y la mecánica cuántica nos habla todo el rato de probabilidades. Un proceso se da o puede no darse, aunque tenga las condiciones idóneas. Son todo probabilidades. Hay que tratar de maximizar esa probabilidad de ocurrencia de estos sucesos, intentando que tengamos una superficie suficientemente amplia y defectos. Parece entonces necesario, primero, nanoestructurar el dióxido de titanio, le nanoestructuramos, hacemos que tenga una de las dimensiones, en este caso la superficial, en la escala de los nanómetros, 10 elevado a menos 9 metros, para que tenga mucha superficie específica, y además vamos a tratar de utilizar Anatasa, que es la que nos proporciona esta distribución de defectos superficiales y es estable. Luego estamos buscando Anatasa en forma de nanopartículas. Bien, pues vamos a plantear entonces la investigación desde el punto de vista experimental. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a fabricar nanopartículas de dióxido de titanio y vamos a intentar que sean además con gran superficie específica y en forma de Anatasa. Vamos a fabricarlas por tecnología Sol-Gel y posterior calentamiento y luego las vamos a caracterizar. A continuación, esas nanopartículas las vamos a introducir primero en pasta de cemento para ver cómo se comporta el material constructivo cuando está adicionado unas nanopartículas de dióxido de titanio. Y luego, por supuesto, miraremos las características fotocatalíticas de este nuevo composite que vamos a fabricar, y luego también vamos a hacer mortero, y así, estándar, para analizar las propiedades mecánicas. ¿Por qué? No queremos que el material mejore sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas del cemento son excepcionales, son fantásticas. Llevamos utilizando este material estructural durante muchos años y lo queremos mantener así, no queremos perjudicar su capacidad estructural por el hecho de introducir estos nanoagregados. Entonces vamos a comprobar que no le estamos perjudicando, sin más. Bueno, la caracterización, vamos a utilizar técnicas avanzadas como difracción de rayos X, análisis termogravimétrico, vamos a utilizar microscopía electrónica de barrido y luego la degradación del azul de metileno, un colorante orgánico que es muy similar y emula muy bien a nuestro contaminante, nuestros óxidos de nitrógeno, en cuanto a capacidad de absorción en superficies. Y además, bueno, pues podemos utilizar el colorante, las propiedades de color que tiene este colorante para analizar con un espectroscopio la diferencia de concentración después del proceso fotocatalítico. Y también vamos a hacer, como decía, con las probetas de mortero, pues un análisis de las características mecánicas más sencillas, más básicas. Estos son los colaboradores que hemos utilizado para nuestra caracterización. Y comenzamos a fabricar, como decía, el primer paso, fabricación de las nanopartículas. Metodología Sol-Gel. Supongo que sonará, la metodología Sol-Gel es muy sencilla, se lleva a cabo en laboratorios a temperatura ambiente, como es nuestro caso, no es costosa y involucra, bueno, pues la formación de una suspensión coloidal que se llama sol y después la gelación, la estabilización de ese sol formando una red, pero en una fase líquida continua. Esto se lo quería el gel. Comprende 4 etapas: la hidrólisis, la condensación y polimerización de los monómeros que se forman en la primera etapa, después el crecimiento de partículas y por último esa formación de esas redes en esa fase continua líquida. Gráficamente sería algo así y realmente es muy sencillo, pero además permite fabricar muchas tipologías de materiales a través de este proceso Sol-Gel. En nuestro caso hemos utilizado como precursor el isopropóxido de titanio, el cual es el que hemos utilizado para la hidrólisis y después en medio ácido hemos hecho la condensación. Finalmente el disolvente, que tiene que ser alcohol, hemos pasado a evaporarlo y luego además le vamos a añadir
a estas ya son nanopartículas las que tendremos al final de la evaporación, vamos a añadirle una fase de calentamiento hasta 400 grados, controlando la temperatura en fases intermedias para ver qué ocurre con las nanopartículas que formamos aquí, que ya son, digamos, un material cerámico. Analizamos el espectro de difracción de rayos X de estas nanopartículas que hemos fabricado con tecnología Sol-Gel. Bueno, hemos dicho que vamos a controlar la temperatura y vemos que a temperatura ambiente no tenemos cristalinidad, es un material prácticamente amorfo. Cuando vamos subiendo la temperatura ya empiezan a verse picos cristalinos, fases cristalinas. A los 300 grados, a los 200 grados tenemos ya bastantes. De hecho, haciendo un análisis más exhaustivo en esa estructura de rayos X, vemos que tenemos las 3 fases presentes. A los 200 grados aproximadamente están rutilo, bruquita y anatasa, los 3 presentes, pero después, cuando vamos aumentando la temperatura, a los 300 hasta llegar a los 400 grados, ya se desarrollan los picos de anatasa, que serían los que están aquí puestos abajo como referencia según la base de datos. Si estabilizamos esa anatasa que ha pasado de 400 grados a temperatura ambiente, los picos permanecen y además se acentúan ligeramente. Tenemos una anatasa altamente cristalina después de este proceso Sol-Gel más calentamiento a 400 grados. Bien, vamos entonces a observar con el microscopio de barrido estas nanopartículas. Bueno, pues las tenemos aquí. Esto sería a 300 grados, cuando todavía teníamos ya anatasa, pero no altamente cristalina. Vemos que están las nanopartículas muy dispersas y además se han aglomerado bastante, pero cuando ya entramos a los 400 grados ya se observan claramente las nanopartículas. Las tenemos aquí hay una maximizada con morfología esférica, lo que nos da nos confirma que estamos obteniendo lo que queríamos, anatasa con área superficial grande, porque la esfera es la que tiene, digamos, la superficie específica mayor. Bueno, pues además midiendo con las imágenes, con las micrografías, perdón, no sé qué he hecho, se me ha ido, perdón, aquí. Decía que teníamos aproximadamente 20 nanómetros, tamaño medio de partícula obtenida después de este método Sol-Gel más calcinación. Seguimos analizando la microestructura, pero ahora ya vamos a introducir las nanopartículas, que ya sabemos cómo son, las vamos a introducir en el material cementoso, en pasta de cemento, y observamos primero con difracción de rayos X. Prácticamente no hay diferencia entre lo que sería una muestra de control normal de una pasta de cemento, con sus fases cristalinas, no tiene muchas, pero bueno, tenemos la portlandita como dióxido cálcico, aquí algunos picos, tenemos mucha calcita porque las muestras de laboratorio se carbonatan con muchísima facilidad y hay una intensa carbonatación, como observamos. Hay un pequeño pico de tobermorita que podemos intuir que pertenece a ese gel CSH de nuestro cemento, y bueno, las muestras con adiciones de dióxido de titanio nanoestructurado, pues parece que no se diferencian grandemente con respecto a la muestra de control. Luego seguimos teniendo el mismo material. Si sometemos a este material también a un proceso termogravimétrico, elevando la temperatura desde la temperatura ambiente hasta los 900 grados, bueno, pues vemos que no tiene influencia. Las temperaturas de cambio de fase y de degradación térmica siguen siendo las mismas, tanto en la muestra de control como en las demás. Prácticamente no hay diferencias. Pero esto es importante porque podemos afirmar que el cemento, el sistema de cemento, progresa de forma normal, incluso con la presencia de estas nanopartículas de dióxido de titanio. Un poquito más en profundidad, esos análisis de TGA nos pueden dar una estimación cualitativa del grado de hidratación de la pasta con las nanopartículas. Incluso podemos cuantificar un poco, de forma, y digo, cualitativa, cuánto gel CSH tendríamos en esas pastas. Los números son muy similares, realmente estamos variando
casi la segunda cifra decimal, pero bueno, en cuanto al grado de hidratación, parece que al aumentar la concentración de dióxido de titanio parece que cae un poco, pero para altas dosis elevamos su grado de hidratación. Lo mismo ocurriría para el contenido de gel CSH. Va a bajar muy sensiblemente y luego sube un poquito. Bueno, pues podemos decir que tenemos un sistema menos poroso, que hemos favorecido a altas dosis el grado de hidratación del cemento e incluso la formación de gel CSH, que se le considera el responsable de las características mecánicas estructurales de este material. Seguimos con la microestructura de ese composite, nanopartículas y cemento. Observamos con el microscopio de barrido y vemos en la muestra de control tenemos lo que tenemos que tener. El gel CSH en estructura fibrilar o en otro tipo de estructura más laminar, puenteando otros productos de la hidratación. Posiblemente hay fases anhidras todavía que no se han hidratado. La porlandita no la vemos, pero estaría, por supuesto. No la vemos, digo, porque son cristales hexagonales que estarían muy espectaculares. En esta foto no se ven. Pero cuando introducimos las nanopartículas, observamos que el gel CSH trata de cubrir esas nanopartículas, es decir, las encuentra como centros de nucleación para él, las cubre y además las puentea, estableciendo, como digamos, una red entre ellas. ¿Qué podemos deducir de esto? Bueno, pues que se producen centros de nucleación para ese gel CSH, que tenemos un efecto de puenteo entre esas nanopartículas, que se bloquea la macroporosidad, de alguna manera, de la pasta de cemento. En cualquier caso, no se ha afectado el material, que es lo importante. La microestructura prácticamente es la misma que siempre hemos tenido. Vamos a ver si hemos funcionalizado a este material aportándole propiedades fotocatalíticas, y lo hacemos con la degradación del colorante que decía el azul de metileno. Introducimos nuestras muestras en un reactor cilíndrico donde tenemos el colorante azul de metileno en disolución y después le irradiamos durante un tiempo y medimos con un espectrómetro la concentración del colorante antes y después de la irradiación. Bueno, pues en la muestra de control prácticamente, a pesar del tiempo, prácticamente la concentración del azul de metileno sigue siendo la misma. Pero cuando tenemos las nanopartículas introducidas acompañando al cemento, observamos una caída importante en las concentraciones del colorante orgánico. Estamos simulando, recordad, estamos simulando los procesos de degradación contaminantes de esta manera. La velocidad de reacción también aumenta al añadir más dopaje, más nanopartículas a ese cemento. Y por un lado podemos ver que el proceso, analizando estas gráficas, es un proceso de difusión intrapartícula, que además es el mismo que acompaña la hidratación del cemento. Es un proceso de difusión intrapartícula, reacciones físico-químicas que se dan lugar, y por tanto, tanto la reactividad, la fotorreactividad, está acompañada por la microestructura del cemento. Es, digamos, un efecto tándem, tanto entre el cemento como las nanopartículas. Decía que es importante saber que no estamos estropeando el material desde el punto de vista de las características estructurales. Analizamos sus propiedades mecánicas con morteros, adicionando nanopartículas, y observamos, bueno, en edades tempranas, pues la muestra de control, que sería la negra, es la que tiene un poquito más de características de resistencia a compresión, pero a edades largas, ya después de los 90 días, prácticamente todas las muestras se han igualado, excepto una, que es la que tenía una adición de 0,5% en masa de nanopartículas, donde vemos incluso que se mejoran en un 10%, no es mucho, las características mecánicas, la resistencia a compresión, en ese tipo de adición. Pero tampoco es realmente lo que buscábamos. Lo único que podemos decir es que no se modifican las características estructurales a peor, que es muy importante.
Bueno, pues voy a ir terminando, vamos a ir viendo conclusiones de todo lo que hemos realizado. Desde el punto de vista experimental, hemos realizado la síntesis mediante sol-gel de nanopartículas de dióxido de titanio nanoestructurado. Hemos conseguido anatasa, fase anatasa, después de una calcinación a 400 grados, altamente cristalina y además con morfología esférica. Es importante que este proceso, de forma precisa, nos permite fabricar, nos permite preparar nanopartículas, en este caso de dióxido de titanio, perfectamente esféricas y con un tamaño menor a los 100 nanómetros. Estábamos hablando de unos 20 nanómetros, lo que nosotros hemos conseguido. Por otro lado, cuando hemos introducido las nanopartículas en el material cementoso, hemos visto que hay una serie de efectos positivos. Hemos observado que las nanopartículas ayudan a que la suspensión de los granos se produzca de una forma más uniforme. Es un nanoagregado que está facilitando, de alguna manera, la hidratación de las fases cemento. Se ha mejorado también la resistencia a la segregación que tiene de por sí el cemento y la trabajabilidad del sistema. Que digo, no era nuestro objetivo, pero se ha visto que tiene un efecto beneficioso. Y esto es prácticamente en general, estos efectos se dan en general con todas las nanoadicciones en un material cementoso. Por ejemplo, es más difícil, no se puede hablar de resistencia a la segregación con nanotubos de carbono que tienden a aglomerar y a segregar, pero prácticamente las nanopartículas de óxidos, por ejemplo, óxido de zinc, óxido de titanio, pues producen estos mismos efectos. Rellenan los huecos, bloquean la macroporosidad y hacen ese efecto de puenteo entre las estructuras hidratadas. Nuestro gel CSH parece que se densifica, como un efecto filler. Actúa, también hemos visto, como centros de cristalización para ese gel CSH y por lo tanto aceleran la hidratación. Bien, desde el punto de vista de las perspectivas de un cemento fotocatalítico, pues también hemos observado que los composites formados por cemento y nano-TiO2, bueno, pues es un material que le hemos funcionalizado. Aparte de ser un material estructural, le hemos dado una funcionalidad adicional, que son las propiedades fotocatalíticas que se han observado después de incorporar estas nanopartículas al cemento. En dosis y en cantidades suficientes y eficientes de nanotitania, que es el otro nombre del dióxido de titanio en fase nanométrica, proporciona al cemento una gran superficie específica necesaria para que las reacciones de neutralización y mineralización de los contaminantes tengan lugar. La porosidad del cemento, por otro lado, promueve los efectos fotocatalíticos. Hace posible la absorción de especies inorgánicas. Nuestro contaminante se va a adherir gran facilidad a esta porosidad del cemento, atrapa los portadores de carga y además facilita la absorción de los fotones. Como decía, es un efecto, es una simbiosis tanto de las nanopartículas como de la propia microestructura del cemento. Y como, significativo, un 0% en masa de nanopartículas de esta tipología añadidas al cemento, pues mejoran a largas edades, a partir de 90 días, mejoran un poquito las características mecánicas. Hemos estudiado la resistencia a compresión. Bien, pues la posibilidad de tener cemento fotocatalítico para descontaminar y reducir esa contaminación urbana debida a los NOx, pues parece que la nanotecnología nos proporciona un potencial muy importante que debemos de intentar explotar para el uso de materiales constructivos, que aunque parece que están muy lejos de la nanotecnología, no dejan de ser materiales también nanoestructurados, y es un avance científico muy importante con una gran progresión. Lo que hemos intentado es activar de forma mecanoquímica el cemento a través, nanoagregados que se incluyen en la microestructura del cemento con nanopartículas, y esto, pues vamos a pensar que pueda ser uno de los avances importantes de la ciencia en este campo de los materiales.
Y mi presentación llega a su fin. Yo creo que la pregunta está resuelta. Sí que pueden contribuir los materiales de construcción a mitigar los efectos contaminantes de los coches. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, Elena. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que espero que os animéis y toméis la oportunidad. Sí, me paso el micrófono. Buenos días, Buenos muchas días. gracias por la charla. Y te quería saber si se está haciendo algún intento de comercializar este producto o todavía está demasiado verde, digamos. El producto comercial, digamos el cemento fotocatalítico, yo creo que os debe sonar, ya se está dando, ¿no? Hay una iglesia en Italia que se ha construido con cemento blanco y con adiciones de dióxido de titanio y es muy espectacular porque está pues muy bonita, muy blanquita. O sea que comercial ya lo hay. Hay una, digamos en Italia, Italcement, que es la empresa que está promoviendo esto. Nuestro approach, nuestra ruta de fabricación es más sencilla, digamos con Solgel. Lo que pasa es que sí que es cierto que estas nanopartículas fabricadas en laboratorio, en casa, se podrían comercializar, pero necesitamos un poquito más de tiempo. Necesitamos completar más los experimentos. Muchas gracias. Gracias. Y mucho ánimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No os animáis? ¿Está todo claro? Está muy claro. Dormidos? Y yo creo, o sea, que hay una cosa que quizás a los más jóvenes se os pasa de lado y es el método de producción que has contado, el Solgel. Por eso me gustaría apostillar una pequeña cosa. En sí mismo es una ruta verde, que es una ventaja añadida, porque normalmente en todos los procesos de producción de cementos necesitas muy altas temperaturas, calcinados, y sin embargo el Solgel es algo que ocurre a temperatura ambiente, con lo cual es, si queréis, con estos materiales un valor añadido a la hora de reducir la contaminación durante el proceso de producción, de fabricación de los mismos y luego además la absorción que consigues con ellos. Hablabas de Italia, pero yo sé que en Japón, en sitios críticos de la Universidad de Tokio, donde la contaminación es muy elevada constantemente, han hecho experiencias sobre edificios ya construidos, recubrir fachadas enteras a la que se hacía una renovación de la misma o simplemente una pintura con algunos cementos de estos tipos y están pues haciendo medidas continuas para ver cómo están contribuyendo a la reducción local de los productos contaminantes. O sea que es una tecnología que ya está ahí y que bueno, un buen ingeniero de materiales, un buen ingeniero civil debería empezar a utilizar porque es parte del futuro que ya tenemos en nuestras manos. No sé si quieres añadir algo más. De hecho, bueno, la producción, por ejemplo, de CO2 debido a la industria cementera es un 5%, ¿no? Del global aproximadamente, es mucho. Si podemos contribuir no solo efectivamente con el proceso Solgel, que es completamente inocuo para el medio ambiente, sino también intentar que el cemento que necesitamos para los procesos constructivos se minimice un pelín con la adición de posibles nanoagregados, pues también estamos contribuyendo a que la producción al final no tenga que ser tan exhaustiva, ¿no? Tengamos edificios verdes y estructuras autosostenidas, ¿no? Claro. En el tiempo, que es lo que deberíamos ser nuestro objetivo, ¿no? Hacer un mundo más verde y que bueno, esto de lanzar CO2 como hemos hecho durante los últimos siglos, pues poco a poco se vaya frenando o eliminando si es posible. No sé si os queda alguna otra cuestión, ¿no?
pues solo me queda, Elena, Muchas agradecerte gracias, el muchas que hayas gracias estado aquí, esta magnífica charla, Gracias. decirte que esta es tu casa y que estás invitadísima a volver cuando quieras. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.